Increíble historia de una madre soltera que, para alimentar a sus 5 hijos, se disfraza y es exp. Rosa. Una madre de 35 años, vivía en un barrio vibrante y caótico de una ciudad mexicana. Sin embargo, la vida le había dado un golpe duro, perdió su trabajo en la fábrica, el único ingreso que tenía para mantener a sus 5 hijos. La presión agobiaba su espíritu, cada día era una lucha por encontrar dinero para la comida y los pañales. En su casa, las lágrimas y el amor por su familia se mezclaban, formando un cóctel emocional en el que la desesperanza casi ganaba. Pero el amor la mantenía alerta, buscando soluciones creativas una tarde, mientras miraba a sus vecinos disfrutar de unos deliciosos tacos que vendía una carismática mujer del barrio, una idea audaz la invadió. ¿Qué pasaría si me disfrazara de ella y saliera a vender tacos?, pensó. Con retazos de tela y mucha determinación, se armó un disfraz colorido. En su corazón, sentía que aquella vestimenta era un símbolo de esperanza. Recordó los días de su infancia, cuando su madre cocinaba con amor y siempre encontraba maneras de mantener a la familia unida. Con ese recuerdo fresco, salió de su casa, nerviosa pero decidida al pisar la calle. Los aromas del comal la envolvieron y se sintió como una nueva mujer. Rosa empezó a vender tacos. Los clientes llegó sin dudar, sonriendo y disfrutando de la comida que ella había preparado. Pero lo que comenzó como un simple intento de subirse la situación económica se transformó en una conexión emocional con la comunidad. Desde el primer cliente, quien le dio una sonrisa cálida, hasta las historias que escuchaba mientras vendía, su corazón se llenaba de alegría. Se convirtió en el alma del barrio, su risa resonaba en las calles, su amor por sus hijos se manifestaba en cada taco que ofrecía. Sin embargo, la felicidad no duró. A medida que las ventas crecían, también surgieron murmullos. Algunos vecinos comenzaron a cuestionar la llegada de una nueva vendedora. Rosa, sintiendo más presión que nunca, luchaba con su orgullo y la necesidad de ser honesta. Un día, en una fiesta del barrio, una vecina la sorprendió despojándose de los trapos de su disfraz. En lugar del apoyo que esperaba, las críticas comenzaron a caer como balas. Algunos la veían como una estafadora, mientras que otros la defendían, comprendiendo que hacía todo por amor a sus hijos. En medio del caos, un evento local anunció un concurso culinario. Era su oportunidad de reivindicarse. Rosa se debatía entre participar con su receta y revelar su verdadera historia. Esa noche, mientras su familia la observaba con esperanza, las preguntas resonaban en su mente. ¿Debería arriesgarlo todo y mostrar quién era realmente? ¿Podría recuperar la dignidad perdida? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, en la noche del evento, con su corazón latiendo fuerte, Rosa enfrentó a la multitud. La energía era palpable. Quienes la apoyaban gritaban su nombre, mientras los murmullos de los críticos también se alzaban. Ella respiró hondo, sabiendo que no solo se trataba de tacos, era su vida, su verdad. Con el disfraz de vendedora y el corazón abierto, estaba lista para recuperar su lugar en esta comunidad. Pero, ¿elegiría el camino del orgullo o el de la verdad? La historia estaba lejos de terminar. El silencio se hizo presente cuando Rosa comenzó a preparar su espacio para el concurso. Con cada paso, sus manos temblaban, no solo por los nervios, sino por la carga de lo que tenía que demostrar. A su alrededor, las luces brillaban intensamente, y los aromas de diversas comidas se mezclaban, creando una atmósfera festiva. Pero para ella, todo parecía difuso. Solo podía pensar en sus 5 pequeños, en la responsabilidad que tenía de darles un futuro. Mientras los otros concursantes acomodaban sus ingredientes, Rosa miró hacia la multitud. Vidas familiares reunidas en un solo lugar, risas compartidas, miradas expectantes. La presión escaló en su pecho y su mente se inundó de dudas. ¿Realmente merece la pena?
Tal vez la gente solo pensará en mí como la mujer que se disfrazó, pero, en medio de esa tormenta de pensamientos, vio un destello familiar. Ahí, entre los espectadores, estaban sus hijos, agitándole con sonrisas en sus rostros. Fue como si el mundo se detuviera en ese instante. Con el corazón renovado, empezó a cocinar. Cada taco que preparaba estaba impregnado de amor y cada ingrediente traía consigo un recuerdo de su infancia. El maíz, el queso, las salsas, todo se transformaba en una celebración, un homenaje a su madre, a los valores que ella le inculcó. Cuando colocó la primera tortilla en el comal, los sonidos del sis le resonaron en sus oídos y la conectaron de inmediato con su esencia. A medida que cocinaba, las dudas comenzaron a disiparse, convirtiéndose en una sinfonía de pasión y determinación. Los jueces, tras unos momentos de cata, empezaron a acercarse a su mesa. Rosa los atendía, su voz tímida en un inicio, pero a medida que las palabras fluyeron, también lo hicieron los recuerdos de noches familiares alrededor de la mesa, disfrutando de sus platillos. Cuando uno de los jueces expresó que sus tacos tenían un sabor único, casi nostálgico, sintió como si todo su esfuerzo valiera la pena. La conexión fue instantánea, un hilo invisible que unía su historia a la de ellos. De repente, un grito resonó desde el fondo. Era su vecina, aquella que la había señalado en la fiesta. «¡Miren! Es la mujer del disfraz». La atención se concentró en ella y el ambiente se tornó tenso. Rosa sintió que su estómago se encogía. «Así que este es el momento», pensó. Sus ojos recorrieron la multitud en busca de apoyo. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro grito se alzó. «Ella vende los mejores tacos en el barrio. No le hagan caso». Esa voz provenía de un cliente habitual, alguien a quien había servido con una sonrisa y un taco bien hecho. Poco a poco, comenzaron a surgir más voces en su defensa. La energía del lugar cambió, se sintió como una ola de amor que la abrazaba. Respiró hondo, y en un acto de valentía decidió que era el momento. «Yo soy Rosa, la madre que se disfrazó para sobrevivir», declaró con fuerza, dejando que cada palabra retumbara. «No tenía otra opción. Hice esto por mis hijos, y ahora quiero compartir mis raíces con ustedes». Con cada frase que pronunciaba, la verdad salía libremente, como un río desbordado, llevando lágrimas y risas. En su corazón, sabía que no solo estaba cocinando tacos, estaba sirviendo su historia, sus luchas y su amor. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta latía intensamente: ¿sería suficiente? La competencia no solo era culinaria, era una cuestión de aceptación, de volver a hallar su lugar. A medida que los jueces tomaban notas, una chica del público se acercó a Rosa con desesperación en sus ojos. «¿Qué harás si no ganas?». Rosa sintió que se le helaba la sangre. ¿Era posible que todo este sacrificio se desvaneciera? La tensión aumentó en el aire. Todo dependía de ese instante. Podría finalmente reivindicarse y demostrar que la lucha por su familia había ¿valido la pena? La respuesta estaba cerca, pero antes de revelarla, el destino tenía otro giro inesperado preparado. Rosa sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta de la chica. La multitud parecía aguardando su respuesta como si de ello dependiera el resultado del concurso. La adrenalina se disparó y en medio del caos, su mente buscaba formas de armar piezas sueltas. «¿Qué harás si no ganas?», resonaba en sus pensamientos, como un eco que no podía ignorar. Su corazón latía con fuerza. «No puedo dejar que me frene el miedo», se dijo, apretando los puños. En ese instante, el aroma del maíz recién tostado y las salsas frescas le recordaron que, más allá de la competencia, había algo más grande en juego. No solo se trataba de un concurso, era una oportunidad para mostrar quién era realmente. Una madre despeinada, pero decidida, que nunca dejaría de luchar por sus hijos. Se enfrentó al público. «Si no gano, aún así seré la madre de esos 5 pequeños que me dan fuerza. No me juzguen solo por un disfraz. Juzguen por el amor y la dedicación que pongo en cada taco». Cada palabra se sentía como un mantra, la pasión en su voz resonaba en el aire, y para su sorpresa, el público comenzó a aplaudir. Era como si de repente decidieran alzarla, no solo como chef, sino como mujer valiente. Los jueces, aún tomando notas, intercambiaron miradas de complicidad. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos amables, sonrió ligeramente.
A veces, el lazo de familia trasciende un sabor, comentó en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Rosa lo escuchara. Ese simple comentario la hizo sentir un poco más ligera, como si sus esperanzas no fueran tan descabelladas. A medida que la euforia la envolvía, sintió de nuevo la mirada de sus hijos. Sus rostros iluminados con orgullo y admiración la impulsaban a seguir adelante. El bullicio del lugar se desvanecía y se enfocó en su tarea. Con renovada determinación, Rosa añadió un toque especial a sus tacos, un ingrediente que no podía faltar: su historia. Cada bocado sería una representación de su viaje, su lucha y, más que nada, su amor. Sin embargo, la perplejidad en los ojos de la joven que se había acercado antes no se olvidó de ella. La preocupación de esa chica revelaba algo más profundo, una inquietud que iba más allá de la competencia. ¿Y si no puedes más? ¿Qué si fracasas?, preguntaba sin palabras. Rosa reflexionó un momento. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la posibilidad de, después de todo, no lograr su objetivo? Mientras sus manos trabajaban con maestría, su mente comenzó a girar en torno a esa idea. Sabía que el fracaso era una posibilidad, pero también entendía que el valor radicaba en intentarlo. Después de todo, nadie podía arrebatarle el amor que sentía por sus hijos, ni la fuerza que había cultivado en años de sacrificios. El tiempo corría y el momento del veredicto se acercaba. Los murmullos se intensificaban entre los concursantes, sus miradas volvían a centrarse en ella, como si en su historia encontraran reflejos de sus propias batallas. Rosa tomó un respiro profundo, el aire fresco la llenó de determinación. A medida que los jueces se acercaban a su mesa, las dudas volvieron a surgir. Pero en lugar de dejar que la ansiedad la dominara, decidió dejarse llevar por el presente. No importaba el futuro, el momento era suyo. Y en ese instante decisivo, visualizó a sus pequeños sonriendo, bailando en su hogar mientras saboreaban los platillos que ella creaba con amor. Lo que pase hoy, pensó, no define quién soy, sino cómo elijo seguir adelante. Justo cuando uno de los jueces se decidió a hablar, un grito inesperado se alzó desde la multitud. ¿Por qué no usaste la receta de tu madre?, resonó entre el público. Rosa sintió un escalofrío recorrerla. La pregunta la golpeó como una ola, todos los ojos estaban sobre ella de nuevo. ¿Por qué no lo había hecho? El camino de la cocina era de tradición, pero había elegido servir su historia de una manera única. Los jueces se miraron entre sí. Rosa sintió que el aire se volvía espeso. ¿Sería ese el giro que cambiaría todo? La respuesta pareció escapar de sus labios. En ese momento crucial, su mente se iluminó con una reflexión. La esencia de su madre no estaba solo en una receta, sino en cada gesto, en cada sabor. ¿Estás lista para enfrentarte a tu pasado y al futuro que desbloquea la verdad de tu cocina?, se preguntó mientras una nueva ola de determinación le llenaba el pecho. El desenlace estaba más cerca de lo que pensaba, pero, antes de obtenerlo, un nuevo grito surgió entre la multitud. Alguien había reconocido a Rosa y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Rosa sintió que su mundo se detenía. El murmullo del público arremetía en ecos, llenando el aire con una mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Quién la conoce?, se preguntó, el miedo se asomaba a su pecho. Las miradas ávidas de respuesta eran como dardos lanzándose hacia ella. Un par de espectadores comenzaron a murmurar entre ellos, gesticulando. «Es la madre de esos niños, la que siempre lleva su música», exclamó uno de ellos, y más voces se sumaron, formando un coro que amplificaba la tensión. Las puntadas del pasado comenzaron a dibujar imágenes en su mente, su madre, la cocina de casa, los gritos felices de sus hijos mientras ella trataba de ganarse con esfuerzo cada centavo. Rosa intentó calmarse, pero la voz conocida que resonaba entre la multitud no dejaba de hacer eco. «Ay, no», lo pensó. «No quiero que sepan de mis fracasos», pero había algo en el aliento entrecortado que la motivaba a salir adelante. En lugar de reprimir los recuerdos, permitirse abrazarlos parecía ser su única opción. Contuvo la respiración y dirigió la mirada hacia el grupo de jueces. ¿Sería ese el punto que la llevaría a la cima o a la caída? Mientras el estruendo aumentaba, entendió que esos murmullos no eran juicios. Eran conexiones.
La gente reconocía el sacrificio, el amor por la familia, el deseo de superación. El hombre mayor de los jueces, con esa mirada amable, estaba a punto de intervenir. Rosa, dijo, tu historia nos ha tocado a todos. ¿Pensarías en compartirla con el público? El sabor de la comida está profundamente relacionado con la historia que llevamos dentro. Rosa dio un paso adelante, sintiendo el calor de cientos de miradas. Sus labios temblaron, pero una chispa comenzó a encenderse en su interior. Tomó aire y con una voz entrecortada, comenzó a relatar. Hablo de su madre, de las noches interminables en la cocina, el aroma del comino y la risa de sus hijos, de cómo preparar tacos no era solo una comida, sino un acto de amor. Cuando tenía su edad, mi madre me decía, cada platillo cuenta una historia, y cada historia es un legado. Quizás no he seguido la receta tradicional, pero he puesto mi alma, mis lágrimas y mis sueños en cada uno de estos tacos. Estoy aquí porque, más allá de sabores, quiero que mis hijos vean que luchar es la verdadera ganancia. Mientras ella hablaba, la multitud comenzó a responder. Algunos aplaudían, otros gritaban alentadores sí, tú puedes. Las emociones se desbordaban, y sin darse cuenta, se sentía como si estuviera volando. Sin embargo, en su pecho quedaba esa pequeña sombra. ¿Estaría haciendo lo correcto al abrir su corazón tan abiertamente? Y si esto no bastaba, cuando terminó su relato, hubo un momento de silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada persona en el lugar absorbía su historia. Luego, un estruendoso aplauso estalló y Rosa sintió que su corazón estallaba en pedazos de felicidad. Pero justo cuando el momento era perfecto, un grito interrumpió la ovación. Cualquiera puede hablar. Eso no garantiza que seas la mejor. Resonó un tono desafiante en la multitud. Rosa sintió un escalofrío de cuestionamiento, como si se abrieran viejas heridas. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de ganar un concurso. Era una prueba de su valía, la incertidumbre se instaló en su mente. ¿Podría encontrarse a sí misma a través de las críticas? La ansiedad se apoderó de su estómago, igual que antes de cada prueba en su vida, cada vez que había dudado sobre si era suficiente. Pero un rayo de determinación brilló en su interior. Si iba a seguir adelante, debía dejar atrás esos miedos y confrontar la verdad sobre su valor. Alzando la vista, miró a sus hijos, quienes la motivaban con sonrisas llenas de amor. Todo el esfuerzo valía la pena solo por ellos. Lo que pase aquí podría cambiarlo todo, pensó. Su mirada se detuvo en los jueces, esperando que también ellos vieran que su esencia era más que una sola receta. La competencia nunca sería solo sobre tacos, sino sobre la historia que cada uno contaba mientras sus pensamientos se entrelazaban. Rosa se dio cuenta de que el verdadero concurso no sería solo con la comida, sino con la valentía de abrir su corazón y decidir quién sería ella de verdad. La pregunta ahora era clara. ¿Qué historia estaba dispuesta a contar para ser reconocida como la madre que realmente era? Hoy no solo vienen mis tacos, se dijo a sí misma, viene mi vida entera. Y eso es algo que nadie puede quitarme. Pero antes de poder hacer algo más, otro grito resonó entre la multitud. Desvélate, madre de los tacos. La historia que cuentas ya la hemos escuchado. La voz era alarmante, y Rosa sintió que su estómago se cerraba. ¿Qué pasaría si lo que estaban a punto de revelar pudiera destrozar todo lo que había construido? Rosa sintió como si el mundo se le estuviera desmoronando. El eco de las palabras lanzadas al aire reverberaba en su mente. La historia que cuentas ya la hemos escuchado. Ese comentario no solo amenazaba con derribar la imagen que había construido, sino que también hacía temblar la construcción de su identidad. Se devanó los sesos mientras esos murmullos continuaban creciendo en la multitud. No le importaba lo que decían sobre ella, sino el temor de que lo que había compartido no fuese suficiente, que su entrega no valiera nada. Por un momento, sudo de entre la multitud y los rostros comenzaron a mezclarse, ya no eran espectadores, sino sombras que la atrapaban, recordándole que, en su intento de salir adelante, había dejado atrás muchas cosas que deseaba olvidar. Contenía la respiración mientras el hombre mayor de los jueces endurecía su expresión. Él había sido una figura reconfortante, pero ahora, su mirada estaba cargada de seriedad. Rosa, si hay algo más que necesites compartir, este es el momento.
Todos tenemos una parte de nuestra historia que nos define, dijo con una voz que suplicaba sinceridad. Pero, ¿qué más podía ofrecer? De repente, su mente viajó a un recuerdo lejano. El día que decidió mudarse a la ciudad con sus 5 pequeños. El miedo y la ansiedad se entrelazaban mientras escuchaba el canto distante de la música tradicional, la que solía recordar. Su madre siempre le decía que en tiempos de dudas debía regresar a las raíces. A esa música que había provenido de su hogar, convertida por las historias de generaciones en un refugio de esperanza, contempló a sus hijos, esos rostros luminosos que iluminaban sus días. «Esto es por ellos», se repitió. «Esto es por ser su ejemplo». Su corazón se aceleró y una nueva decisión brotó en su interior. Ya no temía que su historia en manos de la multitud fuera la misma de antaño. Desde ese lugar en su interior, decidió abrirse de par en par y ofrecer un trozo de su alma. Tomó una respiración profunda y con una voz más firme, dijo, «Claro que hay más. Mi historia no termina aquí. Sí, me he enfrentado a miedos y fracasos, pero también he aprendido. He vivido en la incertidumbre y en noches sin dormir, pero lo que quiero que vean es este momento. Estos tacos son mi vida, mis luchas, mis victorias pequeñas. Cada bocado, cada envoltura, cada condimento tiene un significado». Los murmullos se convirtieron en ecos de interés. «No soy solo la madre de esos niños, soy Rosa, la mujer que ha tomado el control de su destino», continuó mientras el público, casi en un susurro, comenzaba a prestarle atención. Ahora eran ella y su historia contra la adversidad, una batalla por el reconocimiento que sentía que tanto merecía. Finalmente, si lo que dicen tiene un peso, yo les diré que también estoy aquí para aprender. Estoy aquí para crecer. Esto no es el final, es solo el comienzo. Y si creen que han escuchado mi historia, me gustaría mostrarles algo más de lo que mis manos pueden crear. Y justo cuando pensaba que había recuperado el control, un murmullo creciente se alzó desde el fondo, una voz aún más fuerte que antes. «¿Qué vas a hacer, Rosa? Enfrenta tu verdad. ¿Tienes lo que se necesita para ganar o todo es solo otro espectáculo?» Los rostros expectantes sembraban casi una certeza de sacrificio. Rosa sintió la presión, era el momento de la verdad. Era el momento para revelarse no solo como una madre, sino como una luchadora. Y ese reto estaba a solo un paso de distancia. Con el corazón en la garganta, se preguntó si estaba lista para dar ese paso, esa probada de su verdadero ser. ¿Y si el público no aceptaba lo que tenía preparado? La incertidumbre volvió a asomarse, pero esta vez aceptada, como un viejo amigo en su camino de transformación. Se giró hacia su mesa, preparándose no solo para cocinar, sino para desvelar una parte de ella que había mantenido oculta. La competencia comenzaba de nuevo. Pero esta vez, no era solo con la comida, era una danza entre su historia y su orgullo para no solo ganar, sino para redimir su vida entera. «Que comience el verdadero concurso», pensó. La siguiente pregunta resonaba en su mente, ¿estarían listos para conocer la verdadera Rosa? Rosa tomó un momento, dejando que el aire fresco la envolviera, mientras su mente buscaba la conexión entre sus recuerdos y la realidad inmediata. La luz brillante del escenario iluminaba no solo sus ingredientes, sino también cada rincón de su corazón. Comprendía que el tiempo apremiaba, el pulso de la multitud resonaba como un tambor en su pecho. Ella no estaba allí solo para cocinar tacos. Estaba allí para cocinar su historia. La deconstrucción de su vida era un platillo complejo, y cada capa requería de su atención. Este era su momento de brillar. Se dispuso a preparar el taco especial que no solo reflejaría el amor hacia sus hijos, sino también el coraje con el que había vivido. Desde el amor inquebrantable de su madre que le enseñó a jamás rendirse hasta los sacrificios que hizo, cada ingrediente revelaría un capítulo de su historia. Mientras picaba los pimientos, su mente divagaba en los momentos estancados en la memoria. Cada lágrima derramada por días de tristeza la empujaba a ser más fuerte. Y como si la música de su infancia regresara, sintió que cada corte en la verdura cantaba una melodía de esperanza. Incorporar aquellos sabores tradicionales a sus platillos era una promesa de que jamás se olvidaría de dónde venía. Cuando el olor del sazonador empezó a llenar el aire, sintió su energía renacer. La voz del juez resonaba en sus pensamientos, ¿tienes lo que se necesita para ganar? Esa pregunta la encendió por dentro.
Sí, tenía lo que se necesitaba. Tenía su historia, sus raíces y la determinación de ser un ejemplo para sus hijos. Era el momento de transformar la lucha en fuerza a medida que armaba los tacos. El reflejo de su trabajo comenzó a brillar en los rostros de la audiencia. Un niño pequeño entre la multitud sonrió, abriendo un pequeño espacio en su corazón. Se sintió conectada a cada uno de ellos, como si en ese momento compartieran no solo un platillo, sino también las cargas que llevaban consigo. Sus luchas eran similares, válidas. En la mirada de ese niño, Rosa vio esperanza. Su propósito se amplificó. Pero a medida que daba el último toque, el murmullo en la sala se tornó sibilante una vez más. La misma voz desafiante que había sonado antes volvió a retumbar. Todo esto es solo un truco. ¿Y si no puedes sostenerlo? ¿Qué pasará cuando terminen los aplausos? La inseguridad comenzó a anidarse en su estómago como un ave de presa. ¿Acaso todo lo que había construido era, de verdad, tan frágil? Tomó un respiro profundo. Una luz destellante dentro de ella se encendió. No soy un truco, murmuró para sí misma, mientras terminaba de armar el taco. Aquel sabor representaba su sacrificio, su valentía, su amor incondicional. Si alguien podía entender el peso de esa pequeña delicia, era ella misma. Esto no es solo comida, pensó. Es un espejo de mí, de mi vida, mis sueños y mis hijos. Cuando finalmente colocó el taco en el plato con gracia, permitió que su verdad emergiera. Rosa no tenía que justificarse ante nadie, lo que ofrecía era genuino y noble. Luego, se giró hacia la audiencia, sintiendo que era hora de hablar. Si hay una verdad en todo esto, es que mis tacos no son solo alimentos, son mi historia, exclamó con determinación. Y aunque algunos puedan no ver su valor, yo sé que cada ingrediente cuenta la lucha de aquellos que aman. Es por eso que esta aventura nunca se detiene. Los ojos de los jueces se iluminaron, mientras manifestaciones de admiración comenzaban a florecer. Aceptación. Resplandor. Ella tenía su comunidad, y este concurso estaba comenzando a transformarse en mucho más que una competencia. Era una celebración, una unión. La vida, su vida, se saboreaba bien. En ese instante, el chef principal se levantó de su asiento. Rosa, ya no se trata solo de tus tacos. Has hecho algo más, algo que toca el corazón. ¿Pero estás lista para la próxima ronda? La mayor prueba aún está por venir. El estremecimiento recorrió su espalda y en un instante, supo que la verdadera competencia apenas empezaba. Con su corazón latiendo. Con fuerza, se sintió más viva que nunca. ¿Qué pruebas la esperaban? ¿Qué secretos de su vida tendría que enfrentar para demostrar que no solo era una madre, sino una mujer con una historia que valía la pena ser contada? Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La realidad de que la competencia aumentaba no solo intensificaba la presión, sino que removía una parte de su pasado, un lugar que había intentado evitar. El murmullo del público se transformó en un zumbido indefinido mientras sus pensamientos intentaban organizarse, luchando entre la emoción y la ansiedad mientras los jueces intercambiaban miradas. Una sensación de incertidumbre se apoderó de ella. Ya no era solo el sabor del alimento lo que se estaba evaluando, era su esencia, su historia, su capacidad de enfrentarse al mundo con su fragor interior. La idea de que su historia pudiera volverse el centro de atención la llenaba de inquietud. Y no podía evitar cuestionarse, ¿era realmente suficiente? A medida que el momento avanzaba, el chef principal comenzó a describir la próxima ronda. Rosa, en esta fase, trabajaremos con un ingrediente que muchos consideran desafiante. Tendrás que usarlo para expresar no solo tu habilidad, sino también la vulnerabilidad de tu experiencia. Su voz resonó en el aire, seguida de un silencio expectante de la audiencia. El ingrediente elegido es el pescado, continuó, y Rosa sintió que el mundo se detuvo. Recordó con claridad los días en que su madre, agotada y llena de esperanza, cocinaba pescado para ella y sus hermanos. Era un platillo sencillo, pero lleno de amor. Siempre le decía que el mar y su familia estaban conectados. Ahora, sin embargo, esa conexión se convertía en un desafío que la llenaba de dudas. ¿Qué pasará si no puedo lograrlo?, se preguntó, sintiendo que el peso del pasado iba en aumento. En su mente,
Reflejos de sus momentos de soledad y angustia comenzaron a entrelazarse con esos recuerdos de su madre. Pero al mismo tiempo, una chispa de determinación apareció. Era el momento de honrar su historia, de utilizar ese pescado como un símbolo de las luchas que había superado. El concurso reanudó su ritmo. Rosa se acercó al área de preparación, recogiendo el pescado con manos temblorosas pero firmes. Cada movimiento era una reafirmación de su compromiso, de la promesa hecha a sus hijos de nunca rendirse. Comenzó a sazonar el pescado, dejando que el aroma la envolviera, transportándola a días de felicidad compartida en la cocina con su madre. Sintió la conexión de generaciones mientras alineaba los ingredientes, cada corte era un tributo a su historia, una mezcla de nostalgia y esperanza. La presión la rodeaba, pero en su corazón, el amor por su familia la alentaba. De repente, la voz desafiante volvió a aparecer en su mente: «Esto es solo un truco, Rosa». Pero con cada toque, cada movimiento, su confianza iba creciendo. Para ella, ese pescado representaba algo más que un reto, simbolizaba un legado, su pasado y la fuerza de quien se había convertido. Mientras se preparaba para plasmar su historia en el plato, el jurado la miraba con atención. Con un ingrediente tan simple pero tan lleno de significado, tenía la oportunidad de realizar su visión. Sus manos comenzaron a moverse en una danza que reflejaba estreno y pasión. Iba a darlo todo, no solo por el concurso, sino por el futuro de sus hijos. «Esto no es un truco. Esto soy yo», pensó, mientras se disponía a presentar un platillo que no solo celebraría el pescado, sino que también integraría los sabores de su historia, la lucha y el amor que cargaba dentro. Cuando levantó la vista, vio el apoyo de aquella multitud que había llegado a ser más que meros espectadores. Eran parte de su viaje. Sin embargo, a medida que la última pieza del plato se colocaba, la luz del escenario pareció tambalear. «Rosa, el jurado evaluará no solo el sabor, sino cómo logras conectar con ellos. ¿Estás lista para mostrar tu verdadero yo?». La pregunta resonó en su mente, mientras la ansiedad se convertía en determinación. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse. Su corazón latía con fuerza, no solo por el desafío que enfrentaba en el concurso, sino por la verdad que se desvelaba ante ella. ¿Sería capaz de expresar su esencia y su fragilidad? ¿Entre el aroma del pescado y el amor que siempre había tenido por su familia? Todo estaba por decidirse. Con esa pregunta marcando su destino, se sintió lista. Pero, ¿qué pasaría si ese no fuera el mayor reto? Si su propia historia, los secretos que había guardado celosamente, emergieran en las evaluaciones. Con un último suspiro, se preparó. El momento de la verdad estaba a punto de llegar y cada aroma, cada sabor, sería su voz al mundo. Rosa sintió como el calor de los focos aumentaba a su alrededor, disipando un poco la neblina de su ansiedad. Con cada instante que pasaba, los ecos de su infancia resonaban en su mente como un canto lejano. Abrocharse el delantal era un acto simbólico. Cada lazo que ataba por detrás representaba no solo la determinación de ganar, sino también un homenaje a la mujer que la había formado. Mientras daba los últimos toques a su plato, su mente viajaba de regreso a aquellos días en la cocina. Recordaba el aroma del pescado frito, el olor a especias que llenaban su hogar, y la risa de sus hermanos alrededor de la mesa. Sin embargo, por cada sonrisa había una lágrima. Cada platillo confeccionado llevaba en sí la carga de responsabilidades, sacrificios y el amor que su madre inyectaba en cada comida. Aquella realidad le inyectó fuerza y la resolvió a plasmar esa esencia en su creación. Avanzó hacia el área de presentación con un corazón palpitante. Su plato delante tenía un esplendor que reflejaba su historia: 2 pequeños filetes de pescado dorados, rodeados de una salsa de mango viva y un toque de limón. Pero más allá de la presentación, lo que realmente deseaba transmitir era la conexión a su identidad, la forma en que su madre había cocinado no solo para llenar estómagos, sino para nutrir almas. El jurado observaba con atención, cada mirada se sentía como un examen intensificado. Rosa pudo notar cómo las expresiones en sus rostros variaban: curiosidad, sorpresa, expectativa. Sin embargo, en el fondo, había una inquietud palpable, como si las vidas de todos los presentes estuviesen entrelazadas por sus palabras. «Señores, este plato no es solo pescado. Es un viaje a mi infancia. Es una representación de cada sacrificio que he hecho por mis hijos.
Mi madre me enseñó que la comida habla, que cada sazón cuenta una historia, y estoy aquí no solo para ganar, sino para compartir mi verdad, expresó con sinceridad, dejando que la emoción fluyera a través de su voz. Al término de sus palabras hubo un silencio, como si el tiempo se detuviera, y varios miembros del jurado intercambiaron miradas profundas. Era un momento frágil, único, donde su historia parecía resonar en cada rincón del escenario. Pero justo cuando creía que había encontrado el eco de su verdad, el jurado hizo una pregunta que la dejó paralizada. Rosa, ¿cómo sabes que tu historia es suficiente para conectarse con nosotros? ¿Qué harías si no lo fuera? Su estómago se convirtió en un nudo de tensión. Esa pregunta era una punzada directa en su vulnerabilidad. Después de todo lo que había compartido, ¿qué tal si su historia no dejaba huella? Me he pasado la vida luchando por ser suficiente. He tenido que poner pies en el agua del mar para llevar pan a la mesa, mientras mi corazón siempre ha estado en casa. Pero aquí estoy, dispuesta a compartir el legado que me dejó mi madre. Si no es suficiente, lo acepto, pero lo importante es que he sido auténtica al compartirlo, dijo. Sintiendo cada palabra resonar en su interior, los jueces murmuraron entre sí, una danza de pensamientos que parecía prolongarse en el aire. Rosa se dio cuenta de que el momento de la verdad no solo era sobre ganar, era sobre conectar, sobre ser honesta con su historia. La tormenta afuera comenzaba a arremeter con más fuerza, como si el mundo mismo estuviese a la expectativa de su desenlace mientras esperaba una respuesta. La seguridad en su corazón empezaba a tambalear. No solo estaba compitiendo por un título, sino que se encontraba ante el espejo de su vida, reflexionando sobre su camino. Y justo cuando la tensión parecía alcanzar su cúspide, una luz intermitente recorrió el escenario. Rosa, hay algo más que necesitas saber, dijo uno de los jueces, su expresión cambiando a un semblante serio. Lo que está en juego aquí es más que un plato. ¿Es todo lo que has omitido? ¿Estás lista para enfrentar eso? Un escalofrío le recorrió la espalda. La verdad que había estado guardando podría salir a la luz. ¿Qué secretos la unían? A su historia, si se revelaban, ¿cómo cambiarían su destino? Con el corazón latiendo al unísono del eco de sus miedos, Rosa se sintió a punto de entrar en un abismo del que no estaba segura si podía regresar. ¿Qué verdades había escondido que ahora se veían obligadas a salir a la superficie? Todo estaba por revelarse y con cada latido se adentraba más a la cruda realidad. Rosa sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Aquella pregunta resonaba en su mente como un tambor inquieto. No había pensado en lo que jamás había expresado, lo que había mantenido oculto mucho tiempo, como un secreto doloroso que le pesaba en el alma. En el fondo, lo que el jurado le pedía era que se desnudara emocionalmente, que dejara al descubierto no solo su amor por la cocina, sino también las cicatrices que había llevado por ser madre, luchadora y mujer. Un murmullo en la audiencia la sacó de su ensoñación. Sus ojos se encontraron con los de los miembros del jurado, y en su mirada había una mezcla de curiosidad y compasión. Era un reto que nunca había anticipado, pero en el fondo sabía que si realmente iba a compartir su historia, debía ser honesta hasta el final. Respiró profundamente y dejó que las palabras fluyeran, como si su alma hablara a través de ella. Crecí en un hogar donde las sonrisas a menudo eran una máscara para las penas. Mi madre, una guerrera solitaria, cargaba con el peso de nuestras necesidades mientras nosotros simplemente disfrutábamos del calor del hogar. Pero hubo un momento, un día que me marcó, cuando vi su cansancio, sus ojos llenos de sueños postergados, y comprendí que la vida no siempre es una simple receta. Con cada frase que pronunció, recordó momentos específicos, las veces que había tenido que mendigar por comida, las discusiones sobre dinero que se mezclaban con risas ahogadas, las noches en vela mientras sus hijos dormían, deseando que su esfuerzo fuese suficiente. A veces, me siento como un pez fuera del agua, tratando de adaptarme a un mundo que no me comprende. He hecho malabares con trabajos, sacrificando mis sueños por ellos, y en ese camino he perdido de vista quién soy, confesó, sufriendo al expeler cada palabra. Los murmullos en el público se convirtieron en silencio casi reverente. Ella podía sentir la conexión, las historias de lucha y resiliencia resonaban en las miradas de aquellos presentes. Era un recordatorio de que no estaba sola, cada madre en la sala luchaba con sus propios demonios,
Había amor en la tristeza y era un hilo que unía sus destinos. Un susurro se deslizó entre el jurado. ¿Y por qué no lo has contado antes, Rosa? ¿Por qué esconderlo? La pregunta fue como un estallido en el pecho de Rosa. Ahí estaba, otra vez, esa verdad. La inseguridad de ser insuficiente, de no querer ser vista como alguien que se lamenta. Temía que su historia eclipsara el amor que había infundido en su cocina, que no se entendiera su lucha. Con un gesto decidido, ella continuó. Porque temía que al hablar, al abrirme, podría desmoronarse la imagen que he construido. Pero me doy cuenta de que es precisamente esta vulnerabilidad lo que me hace más fuerte. Notó cómo los ojos del jurado se iluminaban, ya no solo con curiosidad, sino con una profunda comprensión. Pero antes de que pudiera relajarse, uno de los miembros del jurado interrumpió, con su mirada atenta y precisa. Entonces, Rosa, ¿qué estás dispuesta a arriesgar por ser tú misma? ¿Qué harás si esto significa perder parte de la imagen que has fabricado? La tormenta afuera continuaba rugiendo, y un rayo cortó la oscuridad, iluminando brevemente el escenario. Aquel momento parecía capturar algo trascendental, como si el universo mismo estuviera en sintonía con su vulnerabilidad. ¿Sería capaz de dejar caer la máscara que había llevado tanto tiempo? Todo, respondió con una honestidad que la sorprendió. Estoy lista para dejar caer la imagen, para ser auténtica. No puedo seguir viviendo en las sombras de lo que debería ser. Estoy aquí para compartir mi historia, sin adornos ni barreras. Sintiéndose liberada, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Pero en el fondo de su pecho, otro eco surgía, la pregunta que no se había hecho. ¿Qué pasaría si al revelar su verdad, también traía a la luz relaciones desgastadas, resentimientos ocultos, y secretos que nunca imaginó poder enfrentar? Mientras el jurado asintía, Rosa sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Un capítulo donde su voz, representando a tantas otras, podría resonar con fuerza. Pero también, un capítulo que la llevaría a enfrentar a aquellos en su vida que se habían perdido en aquellos años de lucha. La luz del escenario titiló de nuevo, y ella se dio cuenta de que la tormenta en su corazón apenas comenzaba. Lo que estaba a punto de desatarse era más que un simple concurso culinario, era el renacer de una madre. La revelación de una historia entrelazada con el amor, la lucha y el deseo de redención. Rosa, estamos listos para escuchar lo que realmente has de decir, sonrió uno de los jueces, invitándola a continuar, y allí estaba ella, al borde de todo, dispuesta a dejar caer el velo. ¿Por fin podría encontrar paz en su verdad, o estaba preparando el escenario para un caos aún mayor? Rosa se sintió más ligera que nunca mientras el silencio abrazaba la sala, lista para soltar su verdad al viento. Aquella atmósfera, que antes había sentido como una presión aplastante, se transformaba en un escenario de liberación. Su corazón latía fuerte, y el sonido del tambor de sus esperanzas parecía resonar en cada rincón. Sabía que sus palabras no solo representarían su historia, sino también la de muchas madres que, como ella, luchaban en silencio por un futuro mejor para sus hijos. Hoy me despojo de los miedos que me han mantenido atada, comenzó, con una voz que sonaba más firme cada segundo. No tengo que fingir ser alguien más. Lo que he vivido, lo que he sufrido, es mi verdad, y es hermosa porque está llena de amor. Cada día que he luchado por alimentar a mis 5 pequeños, he estado construyendo un legado. Y aunque he fracasado muchas veces, nunca me he rendido. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, no de tristeza, sino de liberación. Sentía el calor del amor de sus hijos, como un fuego que la impulsaba a ser valiente. Rosa siguió hablando, desbordando cada rincón de su alma. Pasé noches sin dormir, preguntándome si estaba haciendo lo suficiente. Miré a mi madre cocinar con amor y entendí que lo que importa no solo es la comida, sino el amor que contiene. Por eso estoy aquí, para compartirlo con ustedes. La multitud empezó a responder. Aplausos suaves comenzaron a retumbar. Eso es lo que necesitamos escuchar. Resonó una voz entre la multitud. Rosa la reconoció como una de sus primeras clientas, y una oleada de conexión se extendió por el ambiente. Poco a poco, la energía en la sala se transformó. Aquel no era solo un concurso, se había convertido en una celebración de la resistencia y la esperanza. El jurado observaba, cautivado por su sinceridad,
y el eco de la conexión humana la envolvía como un abrigo cálido en una fría noche. Rosa sintió que su verdad resonaba en cada rincón, mientras problemas y resentimientos ocultos comenzaban a disolverse. No estoy aquí para competir, estoy aquí para recordarles que cada plato, cada taco, cada bocado cuenta una historia, y la mía está llena de lucha, amor y sacrificio. Nunca he tenido miedo de ser vulnerables, y aunque el camino ha sido difícil, he encontrado fuerza en mis hijos, en esta comunidad, y en mi historia la emoción en el aire era palpable, y cada persona en la sala parecía sentir esa conexión genuina. «Estamos contigo», se oía susurrar entre los asistentes. «Así que, si hay algo que quiero que todos sepan», continuó, dejando que su voz llevara el peso de su mensaje, «es que no estoy aquí solo yo. Estamos aquí juntos. Cada uno de nosotros ha pasado por caminos difíciles y juntos podemos levantarnos, celebrar nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias. Necesitamos entender que nuestra fuerza reside en la unión, en el amor por nuestra familia y nuestra comunidad». El jurado se miró entre sí, los ojos llenos de admiración. «Rosa, tu historia nos ha tocado a todos. Gracias por abrirte, por ser tú misma». «Esa es la verdadera victoria», dijo el juez principal, con un tono lleno de respeto. El aplauso estalló como un torrente, y Rosa sintió como cada golpe de palmas resonaba con su alma. La autenticidad que había compartido había unido a esas personas, y ella ya no se sentía sola en su lucha. Había ganado mucho más que un concurso, había reencontrado su voz, su identidad y su poder como mujer y madre. Cuando la competencia terminó y ella se quedó probablemente sin el primer puesto, lo que realmente había ganado era algo invaluable. «No importa el resultado», pensó, mientras las lágrimas de alegría caían por sus mejillas. «Lo que realmente cuenta es la conexión que hemos creado aquí». Esa noche, regresó a casa, no solo como la madre que se disfrazó, sino como Rosa, la mujer que se erguía con valentía ante su historia. En sus corazones, al llegar, sus hijos la recibieron con amor y sonrisas radiantes, y en sus ojos vio el reflejo de su lucha y su triunfo. Rosa se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que venía. La vida seguía, y con cada día, sabía que seguiría cocinando no solo tacos, sino también su historia, su legado. Su dignidad estaba restaurada, había transformado sus murmullos y críticas en fuerza y amor y así, con el corazón lleno de esperanza, Rosa se abrazó a sí misma, sabiendo que, sin importar lo que viniera, había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Uno donde su voz importaba y donde el amor siempre triunfaría. Ahora, amigos, este es el momento de unirte a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan cargadas de transformación. Dale like ahora para que el algoritmo lo reconozca y pueda llegar a más personas que necesitan esta motivación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu opinión es increíblemente valiosa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Estás ayudando a que juntos podamos construir un mundo más esperanzador.